Inglaterra, la isla más extensa y más poblada del Reino Unido, fue el epicentro de uno de los imperios más colosales que el mundo haya visto. Una de cada 4 personas que habitaban el planeta Tierra para el año 1900 era súbdito de la reina Victoria. Fueron los amos de los mares en el siglo XIX y aún hoy en día se sienten las marcas dejadas en los territorios colonizados del gran Imperio Británico. Pero todo imperio tiene una historia, por eso veremos de dónde nació, cuáles fueron sus inicios, por eso hoy veremos la historia de Inglaterra, primera parte. Todo empieza en unas islas frías, alejadas de las grandes civilizaciones antiguas, mientras Egipto llevaba siglos de historia y los griegos extendían su civilización por el Mediterráneo. Aquí, donde empieza nuestro relato, solo existían habitantes de los cuales no se tienen muchos registros. Unos hombres de grandes lanzas que dejaron marcado su paso por la historia en construcciones de piedra que hoy en día nos parecen indescifrables y cubiertas por un manto de misterio. Más tarde, llegaron del centro de Europa tribus celtas que se extendieron por el occidente, llegando a la península ibérica y al norte de Francia. Encontraron cómo atravesar el paso de Calais y desembarcaron en las islas británicas. Allí se mezclaron con los nativos y tomaron posesión de los territorios circundantes. Cada asentamiento de estas tribus tenía un nombre según su localización. En las inmediaciones del Rin poblaron los helvecios. Los que se asentaron en los territorios franceses fueron los galos, en España los celtíberos, y atravesando el Canal de la Mancha y llegando a las islas, en Irlanda los gaélicos, en el norte los escotos y en el sur los britanos. Estos hombres y mujeres celtas eran guerreros feroces, hábiles en las batallas, habitaban los bosques y crearon focos de civilización tan fuertes que hasta hoy en día regiones se conciben como descendientes de ellos. Lo que aman aún más que las batallas eran los festines, donde se emborrachaban y contaban sus historias de guerra. Ya que no tenían escritura, lo que sabemos de ellos es por los autores griegos y romanos, que los describen como personajes jactanciosos y turbulentos, muy amigos de buscar problemas. No serían conscientes que en las inmediaciones del Mediterráneo, el imperio que partiría la historia antigua en dos, estaba gestando sus días más gloriosos. Los romanos, en cabeza del general Julio César, tomarían por medio de la espada uno a uno los pueblos celtas. Con la legendaria conquista de las Galias, el futuro emperador se entera de la existencia de las islas que en ese momento se conocían por el nombre de Albión. Llega allí con unas cuantas legiones, entra en batalla con los britones, los derrota y los hace caer ante la grandeza del Imperio Romano. Un siglo después, en el reinado del emperador Claudio, se harían movimientos decisivos para convertir a Britania en una provincia romana. Los britanos pasarían varios siglos siendo influenciados por Roma, aunque las tribus del norte plantaron cara y evitaron este influjo. Esto haría que el emperador Adriano, al no poder controlar las tribus en las tierras del norte, construyera un muro y le pondría su propio nombre. Esta muralla, que iría de oriente a occidente, partiría el mundo en lo que los romanos consideraban civilización y barbarie. Pero todo imperio tiene un ocaso y el romano no sería la excepción. Al dividirse en dos y perder el apoyo del Imperio Romano de Oriente, el de Occidente colapsaría, quedaría a merced de las invasiones de los pueblos germanos bárbaros y Europa sucumbiría en el oscurantismo de la Edad Media. Las legiones apostadas en Britania tendrían que abandonar la zona para intentar apoyar el imperio. Los pueblos celtas romanizados entraron en disputas internas por el control de los territorios. También se disputaron el poder con los pueblos del norte. Y en el caos generado por la convulsión histórica, llegaron a las islas nuevos visitantes. De los mismos germanos que invadieron el imperio, las tribus de los anglos, sajones y jutos aprovechan el caos para invadir la isla y así crear sus propios reinos. Ante tal agitación de este periodo, la historia no ha podido terminar con exactitud qué pasó en estos momentos posteriores a la caída del Imperio Romano de Occidente, pero los relatos fantásticos surgirían y dejarían en el imaginario colectivo su más importante huella. Uno de los cuentos emblemáticos sería el de un joven caballero britano, que sacaría una espada mítica llamada Excalibur de una piedra. Con ella defendería a su pueblo de las invasiones anglosajonas. Él crearía un reino de justicia llamado Camelot, y allí erigiría la mesa redonda donde con otros caballeros valientes serían los encargados de darle paz a los reinos.
El rey Arturo sería el ejemplo de cómo debería ser un verdadero y justo rey. Lástima que solo sea una historia de fantasía. Con el arribo del cristianismo a la isla desde la época romana, las historias celtas que hablaban de magos, hadas, dragones y damas que sacaban espadas de los lagos encantados empezaron a convertirse en cruzadas de caballeros por encontrar el Santo Grial y los tesoros que había dejado el Nazareno, para así expiar sus culpas por haber sido paganos. Los monumentos celtas empiezan a tomar formas de cruces y en las abadías de los monasterios se empieza a ocultar el pasado de un mundo formidable. Con el tiempo los anglosajones tomaron el control de gran parte de la isla, creando varios reinos, los más destacados Wessex, Essex y Northumbria. Los pueblos que habitaban las islas fueron exiliados y tratados como extranjeros en sus propias tierras. Los del norte lograron llegar a las tierras altas y hacer el reino picto. Lo mismo que los irlandeses crearon su propio reino en su isla. Parte de los britanos se concentraron en lo que hoy es el país de Gales y otros más se irían a Francia, donde crearían la Bretaña. Por esta razón, a las islas las llaman la Gran Bretaña en contraposición del territorio francés. Al final, los misioneros enviados por el Papa Gregorio I desde Roma unirían a todos, anglosajones, pictos y galeses, en una sola fe, la fe católica. Pero este punto del planeta parece no escapar de las mareas de la historia, ya que llegaría otra amenaza. Desde más al norte del mapa, unos pueblos de hombres gigantes, de melenas rubias con tatuajes y en embarcaciones coronadas con cabezas de dragones. Desde la Escandinavia llegaron los vikingos. Asolaron las costas, saquearon abadías y enfrentaron a todos los pueblos cristianos del occidente de Europa. Su navegación fue tan avanzada que llegaron hasta las costas de América. Sedientos de sangre y riquezas, atacan a los pueblos anglosajones de la isla. Ellos eran hijos de los dioses nórdicos y por esto veían a los católicos como paganos. El día favorito de sus ataques eran los días domingos, el día sagrado de la religión bíblica. Los únicos capaces de detenerlos fueron los hombres del reino de Wessex al sur de Inglaterra. Ante tal resistencia deciden continuar su camino hacia el sur y se encuentran con las costas del norte de Francia. Allí atacan con tan devastador poder que fueron capaces de tomarse una de las ciudades más importantes, París. Sin más opciones, el rey francés negocia con uno de los pueblos vikingos y les entrega una gran extensión de tierras en el norte, con la condición que defiendan el reino de nuevos ataques. Aceptan y lo logran. Defienden el reino y crean un ducado de un renombre sin igual, con tanto poder que haría temblar el futuro de Francia y también el de la isla inglesa. Aquí nace la Normandía. Mientras tanto, en Inglaterra, a pesar de haber contenido las primeras oleadas de vikingos, el rey de Wessex comete un error. A uno de los reyes escandinavos proveniente de Dinamarca lo logra capturar y lo mete en un pozo con serpientes. Ragnar Lodbrok, el mítico rey vikingo, muere y lo entierran sin una espada en la mano. Una gran ofensa para un líder que necesita de esta para entrar al Valhalla, el cielo de los escandinavos. Esto hace que sus hijos busquen venganza por lo sucedido. Así empiezan una serie de guerras entre los reyes anglosajones y los reyes de Dinamarca. De estas peleas saldrá un rey capaz de detener por algunos años estas guerras, Alfredo, apodado el Grande, por lograr zanjar las diferencias con los daneses, compenetrando las dos naciones y pactando con los escoceses con los que también estaban en guerra. Logra una paz duradera y consigue unificar los reinos fragmentados, volviéndose el primer rey de todos los anglosajones. Sin embargo, 2 siglos más tarde, la historia de los ingleses anglosajones y del pueblo normando se entrelazan. El duque de Normandía de ese entonces, Guillermo, apodado el Bastardo, por su madre plebeya, necesita consolidar su poder ya que estaba en una situación delicada por su señalamiento de bastardía. Así empieza una serie de batallas para dominar a los nobles locales normandos. Con el apoyo del rey de Francia logra controlar Normandía. Después, para evitar incursiones extranjeras, decide atacar a la Bretaña francesa y tomarla bajo su control. En esta época los matrimonios y las uniones entre casas nobles eran utilizados para hacer alianzas, pero generaban problemas, ya que se abría la puerta a que extranjeros quedaran en línea de sucesión al trono. La familia de Guillermo no era la excepción, y al morir el rey de Inglaterra sin dejar descendencia, abre el camino para las ansias de expansión del duque normando, que era primo del difunto monarca. Así parten las tropas combinadas del duque y el rey de Francia desde Normandía y empieza una invasión hacia la isla. Esta sería la última vez que un ejército invasor pondría un pie en Inglaterra. Tras una serie de batallas arrinconan a los soldados anglosajones y los llevan a una batalla definitiva.
El ejército franco-normando en cabeza de Guillermo se enfrentan al ejército del coronado rey Harold, anterior conde de Wessex, en la mítica batalla de Hastings. Allí les propician una aplastante derrota y muere el último rey anglosajón de Inglaterra. La coronación del nuevo monarca no se hace esperar y así se pone una nueva dinastía normanda en el trono inglés, y aquel que llamaban bastardo sería ungido como Guillermo I, rey de Inglaterra, duque de Normandía, y el mundo lo conocería como Guillermo el Conquistador. Así termina la primera parte de la fascinante historia de Inglaterra, un pueblo que no le faltan intrigas, grandes sagas y míticos personajes.